contar con la sintonía de todos ustedes a esta hora. Este es el Tribunal de la Tarde y tal y como anunciamos al inicio del programa, tenemos hoy con nosotros a Matías Bosch. Él es activista y presidente de la Fundación Juan Bosch. A él le damos la bienvenida. Qué bueno tenerte en nuestro espacio hoy. Muchas gracias. No soy presidente de la Fundación Juan Bosch. Ahora soy solo un miembro. Hago la precisión. Muchísimo gusto para mí. Siempre es un placer estar con ustedes y con su audiencia. Hay democracia, Matías, en la Fundación Juan Bosch. Totalmente, totalmente. De hecho, nunca he sido presidente de la Fundación. Muy bien. La verdad que siempre un placer, hermano, contar contigo en este espacio. Y de inmediato nos gustaría pasar balance. Lo hemos venido haciendo, invitándote a ti, y te agradecemos la gentileza de acompañarnos al tema de las ARS y las AFP. Matías, ¿qué se ha avanzado en la lucha que vienes liderando junto a otros sectores de nuestra sociedad, pero que pareciera están recibiendo oídos sordos de los sectores que deberían responderle no solo a ustedes, sino al pueblo dominicano, que a través de ustedes están elevando estas justas exigencias? ¿Cómo va ese camino? Fíjate, tú has dicho que hay dos caminos, ¿no? Ahora mismo, afortunadamente, porque antes había solo uno. El modelo no se tocaba, lo conversábamos, lo diagnosticábamos, ¿verdad? Pero eso estaba fuera de la agenda de discusión. Y a partir de este año, yo diría que a partir del año pasado, con la pandemia, la petición del 30% de las cuentas fue una clarinada con el que la gente sencillamente empezó a cuestionar cuál es la legitimidad, la validez y la utilidad de un sistema que recauda y recauda y recauda, y en el momento crítico, mientras otros países sí lo hacen, ni aparece, y entonces cada vez que la gente reclama, solamente la tratan como si fueran o unos pidigüeños o unos terroristas. ¿Sí? Cuando es su dinero el que están reclamando. Entonces, eso fue un proceso definitivamente muy importante y sucedió, lo hablábamos muchas veces el año pasado, en las redes sociales, ahí estaba. Y a partir de este año, pues inicia este proceso de construcción de la Coalición por la Seguridad Social Digna, que yo creo que es un hito. O sea, ayer fue fenomenal, incluso bajo la lluvia, más de 100 esquinas. Nosotros dijimos 100 esquinas, fueron más, hasta en Nueva York fue. Y el nivel de entusiasmo, el nivel de ánimo de la gente, el nivel de convicción, pero ahí no hay una sola persona llevada, una sola persona llevada, todo lo contrario. Pero además, tú tenías en esquinas a gente que nunca se habían conocido entre sí, gente que provienen de sindicatos diferentes, de grupos diferentes, algunos son incluso grupos que se han ido constituyendo en este proceso como asambleas locales sobre el tema de la seguridad social digna. Entonces, eso es muy interesante. Hemos estado en las vistas públicas, hemos estado en la comisión bicameral, hay un documento de propuesta. Y al mismo tiempo, tú tienes lo que está pasando en la élite política, vamos a decir así. Tú tienes hoy, primero, un proceso de una supuesta revisión y estudio para una modificación que tú no acabas de saber. ¿Hay algún diagnóstico en el Congreso? ¿Hay alguna claridad? No hay ninguna retroalimentación. O sea, ¿qué se opina desde el Congreso, desde lo que se ha dicho? Luego, tú tienes que hoy se reunía la comisión especial para analizar el proyecto del 30% y hubo una línea bajada. Diputados no votaron por la línea bajada, votaron a favor, y siendo de manera arrolladora, victoriosa la posición de aprobar el 30% en la comisión, el presidente de la comisión, sin otro recurso, abortó la generación de la decisión, violentando el principio básico de funcionamiento de una comisión congresional. Y por otro lado, añado esto, hoy está circulando un documento del Poder Ejecutivo, que son las propuestas de las llamadas 12 reformas, página 62 a página 69, salud y seguridad social. No hay ninguna línea que haga referencia a la recuperación de derechos frente a una negación que no es un error, a una negación que es la lógica de la mercantilización y la privatización. Es decir,
poner la salud, las pensiones, el seguro de desempleo, la protección frente a las enfermedades y el trabajo, subordinadas a las ganancias de unas empresas llamadas AFP, ARS y otras. Todas las propuestas hablan de cosas que ya se han dicho miles de veces y que nunca han resultado, de cosas que incluso forman parte de paradigma ya superado, y en otras de tecnificación, de unificar sistemas de información. No hay una sola palabra que dé respuesta a lo que ha pasado en el mundo, en América Latina y aquí, que es que la gente ya quiere recuperar sus derechos fundamentales que están en la Constitución y que han Matías, un negocio. Eso son como dos trenes que si no hay capacidad para entender lo que está pasando, si no hay capacidad para entender que el tiempo pasó y que una crisis como la pandemia hizo ver que este sistema es un fracaso para la sociedad, porque se supone que es un sistema para dar seguridad social, ¿verdad? Es un derecho fundamental de los ciudadanos. Si no se entiende que esos trenes, que eso fracasó, entonces sencillamente lo que van a llevar al país es una crisis, no porque nadie lo quiera, sino porque la gente no va a aguantar más. Entonces, Matías, parece que falta racionalidad política y criterio político en esta situación, ¿eh? Matías, Sí. respecto a estas acciones que llevó a cabo la Coalición por la Seguridad Social Digna, ayer vi que algunos medios pues difundieron que lo que ustedes exigían era la eliminación de las ARS y de las AFP, y en otras informaciones leía que ustedes exigían era la transformación. Entonces me gustaría saber, en el caso de que sea la transformación que ustedes estén proponiendo, de qué se trata. Sustituirlas por cuál propuesta, por ejemplo. Sí, sí, claro. O sea, a ver, las RS y las FP entraron aquí destruyendo todo paradigma de seguridad social, destruyendo y eliminando todo paradigma de seguridad. Entraron con una receta trasnochada, impuesta por una dictadura asesina en Chile, metida en el país por un acto de colonialismo condicionado por el FMI, por el Banco Mundial, que condicionaban los préstamos a los países, metiendo esas figuras para garantizarle un negocio 100% rentable a los grupos financieros, violentando derechos fundamentales, y incluso quieren por más, quieren barrer los pocos reductos que no han logrado tomar, los fondos de pensiones de los maestros, los fondos de pensiones de la UAS, los fondos de pensiones de los trabajadores de la construcción, o sea, lo poco que queda, los de los médicos, las ARS quieren ser dueñas de las clínicas. Ustedes se imaginan lo que es que dos ARS que controlan el 70% del seguro familiar de salud sean dueñas de las clínicas del país, lo que eso va a significar, o sea, los propios dueños y dueñas de clínicas, los médicos y médicas que han invertido tanto en un consultorio, ¿qué va a pasar con ellos si yo tengo el 70% del negocio en mis manos y yo yo cobro el dinero, soy el intermediario y pongo la clínica? Una locura, ellos van a por más todo el tiempo. Fíjate la ley 1320, ¿qué fue la ley 1320? El engaño más grande, yo creo, de las últimas décadas en este país. Decirle a la gente que se le iba a bajar la ganancia a la FP cuando, tú lo recordarán, lo dijimos, mentira, se la van a aumentar. Y en efecto, ganaron más dinero el año pasado que en años anteriores y este año ya están ganando más dinero que el año pasado. Entonces, lo que nosotros decimos es transformación del sistema de seguridad social para que sea de seguridad social. Y para que el sistema de seguridad social pueda ser, tienen que eliminarse de ese sistema las FP y las RS. Como empresas pueden seguir existiendo con otra función. Por ejemplo, en Uruguay y en otros países del mundo hay empresas que tú tienes el derecho de, si tú tienes un dinero extra, tú lo pones para una cuenta personal para tu retiro. ¿Sí? Y también hay seguros privados de salud que tú pagas un dinero extra porque tú dices, bueno, el día que yo me interne, yo quiero tener una habitación solo, con aire acondicionado, con TV, con televisión de pantalla plana, quiero tener wifi, quiero tener hasta, qué sé yo, la hotelería que se le llama en las hospitalizaciones. Eso es perfectamente válido, pero en la seguridad social lo que tienen que haber son entidades que recaudan la cotización de los trabajadores, de las trabajadoras, de los empleadores, del Estado, y utilizan ese dinero exclusivamente
para garantizarle a la gente los derechos que están en la ley y en la Constitución. Por ejemplo, las ARS, para poder existir, necesitan de un plan básico. ¿Qué significa el plan básico? Significa que yo tenga controlado que tú no te vas a pasar de un costo para mí. Por ejemplo, tú no te vas a pasar de los 8.000 pesos en medicamentos. Sí, tú no te vas a pasar del 1.000.000 de pesos en internamiento, porque si no, tú te vuelves para mí un problema, porque mi objetivo es ganar beneficio. Mi única forma de obtener beneficio es que tu acceso a la salud sea lo más reducido posible, tanto así que si tienes un poco más de dinero vas a pagar la diferencia, y por eso la gente paga hasta el 50% del costo en diferencia, o vas a pagar un plan complementario para que yo te cubra. Entonces, el sentido de un negocio como ese es completamente contrario a la seguridad social. Pensemos que, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿qué hicieron las ARS? Bueno, como su plan es hasta 1.000.000 de pesos por internamiento, todo lo que ellos llamaron excesos de internamiento, es decir, las personas salvando su vida en unidad de cuidado intensivo, tuvo que ser cubierto ¿por quiénes? Por nosotros. Nuestros fondos de la cuenta de salud en la seguridad social fue a cubrir lo que las ARS no querían cubrir, salvarle la vida a las personas. Hubo personas, por ejemplo, que hasta su familiar se murió y todavía y teniendo las ARS casi el triple de ganancia, la sociedad le pagó a las ARS los llamados excesos de internamiento. La sociedad le pagó a las ARS las pruebas COVID. La sociedad le pagó a las ARS el seguro familiar de salud de las personas que entraron en fase porque perdieron su empleo. Mientras ellas se ganaron casi el triple de lo que se ganaron en 2019. Es el mundo al revés. En vez de nosotros estar financiando pruebas COVID, incluso, ¿qué pasó? Exigieron que se limitara a una prueba, a una PCR por persona al año. A ese colmo se llegó. Es decir, en vez de la sociedad estar poniendo el dinero en la salud, le estaba poniendo el dinero en cuidarle a la ARS sus ganancias y la gente necesitando salud. No podemos. Entonces, en ese sentido, sí. Nosotros no necesitamos las AFP. Las AFP no producen ningún valor. O sea, las AFP lo único que hacen es coger nuestro dinero y prestárselo al Estado, o sea, a nosotros mismos, para que nosotros mismos paguemos la rentabilidad que ellos obtienen. Las ARS lo que hacen es tomar nuestro dinero y restringirnos la salud. Sí. Son innecesarias completamente. Pueden existir para otro, pero de verdad para hacer negocio. Es decir, que hagan negocio como tienen que hacerlo ustedes en su medio, que hagan negocio como tiene que hacerlo un colmadero o la dueña de una cafetería o el dueño de un hotel. Es decir, que la gente voluntariamente vaya donde ellos y ellos les ofrezcan algo tan atractivo, ¿verdad? Que para la gente sea rentable pagar por eso. Pero es muy bonito tener un negocio donde tú con una ley obligas a la gente a darle tu dinero y a cambio tú le das falta de cobertura, negación de servicios, negación de medicamentos, negación de pensiones, hambre, y todavía cuando la gente te dice, déjame sacar un chin del dinero que es mío, que está ahí, que estoy pasando hambre, te dicen que no, que tú lo que eres un terrorista, que vas a poner en quiebra la economía. Sí. Ahí donde se ha entregado. Sí, Matías, recién estuvimos compartiendo y conversando con la abogada Elaimi Lora Córdoba, que ya ha fijado algunas posiciones sobre estos temas que difieren de las tuyas, y dentro de sus planteamientos ella no atribuye a que el problema está en las AFP y la ARS. De hecho, considera que es un retroceso volver al sistema de parto, y dentro de reparto, dentro de sus alegatos está en que los salarios son muy precarios y por tanto la pensión iría en ese mismo sentido, y cuando lo compara con otros países dice que otros países cotizan entre el 20 y el 32%, mientras nosotros cotizamos un 8.4%, y también alega el tema de la informalidad, que es muy amplia en el mercado dominicano. Tú sabes, cuando ese tipo de personeros o de personeras hablan, lo primero que uno tendría que decirles es como bienvenidos y bienvenidas al país, ¿sabes? O sea, República Dominicana te da la bienvenida. Porque no sé si saben, primero, es un dato conocido que las economías latinoamericanas son así. Son economías con alta informalidad, economías con bajos salarios, pero nunca proponen aumentemos los salarios. Nunca proponen cómo hacemos para permitirles mejores condiciones a las empresas para que estén en la formalidad. Es decir, ponen
la informalidad o y los bajos salarios como cosas con las que la gente tiene que cargar. Y la seguridad social, en lugar de ser un mecanismo que compensa precisamente esa precariedad, para eso fue pensada, lo que la piensan que no le queda otro remedio que reproducirla y amplificarla. Es decir, si la gente está en la precariedad, si la gente tiene bajo salario, pues entonces nada, que tengan salud miserable, pensiones miserables. La seguridad social está precisamente para otra cosa. Es decir, cuando tienes una familia, la familia dice, bueno, nos ayudamos entre todos y entre todas. Esa es la familia. Eso es lo que tú buscas en un hogar. Cuando tú hablas de seguridad social, tú estás diciendo, somos una comunidad, una sociedad que se ayudan los unos a los otros, pero no para limosnas. Luego, hay una cosa interesante que es que tú dices, bueno, pero estas son personas que son funcionarios, o lo han sido, o lo son, funcionarios pagados por el pueblo dominicano para tratar de que sus derechos fundamentales, en este caso a la salud y a la seguridad social, sean protegidos y preservados. Y lo que dicen es repetir el discurso de los que administran las empresas privadas que viven del negocio. Sí, es decir, hay una incompatibilidad evidente, ¿sí? En la perspectiva. O tú eres un funcionario que tratas de decir cómo la institucionalidad protege los derechos, o tú eres una persona que piensa que la gente se tiene que adaptar al negocio y los derechos están condicionados porque el negocio sea rentable. Tercer punto sobre eso. Eso, lo que queda claro es que ni siquiera saben. Mira, lo primero es que la promesa de este modelo, que ese tipo de personas, aún siendo funcionarios públicos o funcionarios, asesores, consultores, porque todos están en el sistema de una u otra manera, desconocen, parece que no se acuerdan que le vendieron al país que esta era la panacea. Por ejemplo, que se iba a acabar el copago. Por ejemplo, que el sistema público iba a estar financiado. Por ejemplo, que todo el mundo iba a tener pensiones. No, nadie está hablando de retroceder a ninguna parte. El país en los años 90 decidió tener un sistema de seguridad social. El problema fue que el país iba hacia la seguridad social y en el medio el FMI, el Banco Mundial, el BID, USAID también y los banqueros del país, los grupos financieros, se metieron en el medio y empujaron este proyecto. A ver, las dos principales ARS, yo les decía que controlan el 70% del seguro familiar de salud, no son empresas de salud y no son empresas dominicanas. ¿Qué tiene que ver eso con los bajos salarios o con las condiciones de la gente? De verdad que un negocio manejado por empresas que lo único que buscan es el lucro y ni siquiera son dominicanas, tienen idea de qué hacer con la población de bajos salarios en República Dominicana. Entonces, por último, para decir una cosa importante, el dinero está. Si el dinero está, este país se gasta el 6% del PIB en salud al año. Lo que pasa es que este país está privilegiando la ganancia de las GRS y condenando a la gente al copago que le prometió superar. El dinero está. Hay 700.000 millones en los fondos de pensiones. Lo que pasa es que está para garantizarle la ganancia a la AFP. Un solo dato que es demoledor frente a eso. Hay un estudio de técnicos de CIPEN publicado este año, 2021, por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Y qué te dice? Mira, la tasa de reemplazo en República Dominicana va a ser del 28% para los hombres y del 24% para las mujeres. ¿Y sabes qué te dice? Sí, leímos ese estudio, Matías. ¿Vieron lo que dice? Ese estudio que dice, aún en las ramas de la economía, donde hay más formalidad y donde la gente está con un número de cotizaciones que le permitiría llegar a las 360, aún así la gente no va a tener más de un 30% de tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? Que el trabajador promedio de este país, que quizás gana 30,000 pesos, se va a pensionar con 9,000 pesos. Oye, 9,000 pesos ahora, la canasta promedio ahora está en 38,000 pesos. ¿Sí? Y la persona se va a pensionar con 9,000. Las personas que están en las ramas donde tiene más formalidad y donde la gente más ha cotizado. Entonces, no engañemos a la gente. Hablemosle a la gente con certidumbre. Este sistema no da seguridad
ni da garantía, ni da certidumbre, ni aún a las personas que tengan. Yo mismo, yo hice mi cálculo. Yo voy a obtener una pensión por debajo de lo que cuesta hoy la canasta básica. ¿Qué va a ser en 2030 o en 2035 cuando me toque? No, no tienen forma de inventar la rueda cuadrada, tú sabes, eso no va a existir. Este sistema fracasó y por eso la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL y otros han llamado a reestructurar estos sistemas porque sencillamente garantizan la certidumbre para los que administran el dinero y la inseguridad para quienes son los dueños y ponen el dinero. Y cuando eso pasa, les dicen, ay, es que ustedes no cumplen, ay, es que ustedes no cotizan, ay, es que sus salarios son muy bajos. ¿Y en qué país fue que están? En Japón, en Dinamarca. Pero además de eso, ¿cuáles son las propuestas que ponen? Aumentar la edad de retiro, aumentar la cotización. Es la misma receta. Cada vez que hay que hablar del problema, lo que proponen es que la gente, precisamente la gente que debería ser protegida, cargue con el peso de un sistema que solo garantiza. Matías, sé que el tiempo apremia, pero sí, me parecería muy importante saber tu posición sobre el diálogo nacional. Mencionaste una parte de la propuesta del gobierno referente al tema salud, pero nos gustaría saber a nivel general, sabes que se plantean otras grandes reformas y en ese sentido es importante saber tu opinión. Mira, lo que sería dramático es que un diálogo sea entre las voces que administran y apuestan a mantener todo igual. O por el contrario, o mejor dicho, profundizar todo lo que está. Un diálogo tiene Lampedusa. Exacto. Que algo cambie para que lo importante nunca cambie. Es más, se profundice. Un diálogo tiene que ser necesariamente entre partes diferentes, porque si no es un monólogo. Entonces, lo preocupante es, primero, un documento donde, dando el ejemplo de las páginas 62, 69, léanlo, sobre salud y seguridad social, digo a la audiencia, dice mantener exactamente lo que está. No hay ninguna modificación, pero ninguna, ni siquiera superficial a lo que está. Y así en los otros temas. Con esa receta, en vez de reformas, lo que va a haber aquí es una agudización de la precariedad de la vida de la gente, de las condiciones de pobreza, de bajos salarios, de insatisfacción de derechos fundamentales. Entonces, la pregunta fundamental es, de nuevo, por ejemplo, los voceros que hablan de que todo esto hay que mantenerlo, ¿cómo piensan sostener este modelo si la gente no tiene salarios más dignos, si la gente no puede llegar a fin de mes, si la gente no tiene garantizada salud, seguro de desempleo, pensiones, si la gente no tiene su alimentación y la de su hogar garantizada, si la gente, por ejemplo, se le siguen privatizando bienes fundamentales como la energía eléctrica y se les encarece todavía más? Lo que están generando no es un diálogo, todo lo contrario, lo que están generando es algo que les puede salir muy bien porque es un ambiente controlado donde todos básicamente las diferencias son en términos de nombres, en términos de siglas, pero todos más o menos remamos para el mismo lado, pero estar generando las condiciones para una situación crítica. Dominicana no necesita llegar a lo que llegó Chile, no necesita llegar a lo que llegó Colombia. Paren esto a tiempo. Este país tiene suficientes recursos y para generar condiciones de bienestar elemental de la población. Nosotros estamos ahora mismo insistiendo en uno y lo hacemos con propuestas en la mano. Hagamos lo que hace la inmensa mayoría de los países. Hablan, tú le decías, ¿regresar a qué? No, si aquí nunca hubo nada. Aquí lo que se quiso fue generar un sistema de seguridad social y se le quitó de las manos al país. Miran los médicos teniendo que luchar por una tarifa, médicos que ganan 300 pesos. Esto no es un asunto de 2 o 3 cabezas calientes. Lo que pasó ayer con la Sin Esquina es que la gente lo está sufriendo todos los días. Todas esas personas que tienen que llamar a un programa de televisión o a un político o a un famoso para pedirle que le cubra un medicamento, una operación para el hijo, un tratamiento para la mamá. Eso, lo que está, si no entienden que no se puede seguir
poniendo la basura debajo de la alfombra, lo único que están generando es una situación de conflictividad, porque un pueblo no puede aguantar tanta penuria durante tanto tiempo. Bueno, Matías, siempre agradecido, ¿verdad?, que acudas a nuestro llamado para tratar acerca de todo este tema que está relacionado con el 30% de los fondos de pensiones, la AFP, ARS, Ley 8701, entre otros. Muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco a ti y si me permites Sí. que la gente se conecte con la Coalición por la Seguridad Social Digna, ahí están las redes sociales de la Coalición por la Seguridad Social Digna y el 24 de octubre, dentro de un mes, vamos a la gran marcha nacional apostando a que, porque eso es lo importante en este momento, el pueblo dominicano ha entrado en la escena. El pueblo dominicano hasta ahora miraba lo que se entendía en la clase política y la élite financiera del país, las RS y las FP. El pueblo dominicano ha dicho, esos son nuestros derechos, ese es nuestro dinero, nosotros tenemos voz, nosotros tenemos la soberanía, está en la Constitución. Así que el pueblo ahora no va a echar para atrás, el pueblo ahora cada vez va a ir cobrando más espacio y es importante que los que toman decisiones escuchen y escuchen con razonamiento, con criterio y a tiempo. Muy bien, pues de esta forma hemos concluido por Muchas el día gracias, de hoy. Matías. Siempre agradecidos de su sintonía. Les invitamos a que continúen con la programación de Telefuturo, Canal 23 y El Compromiso mañana en otra entrega de su Tribunal de la Tarde de 5 a 6 de la tarde. Bye bye.